Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Flesh and Blog. Soy Álvaro y yo estoy aquí con Carlos. Hola, ¿qué tal? Y vamos a hablar un poquito de Outsiders, del formato Outsiders, en concreto en limitado. Vamos a echar un vistazo al sellado, que aquí el señor Carlos el otro día en el skirmish de Dracarys se hizo un 5-0 en el suizo. Y vamos a hablar también un poquito de draft, cómo se diferencian los dos formatos y para que estéis un poco preparados pues para los skirmish que quedan, que creo que no hay muchos de sellado, pero alguno hay por ahí. También por si alguien va a Amberes y juega al Battle Harden, pues que tenga también algunas ideas. Y sobre todo para el draft, que sí que es más interesante, pues un poco qué cartas vemos importantes o qué cosas vemos importantes, cómo son las dinámicas de las partidas y demás. Eh, Así que Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo fue ese Muy skirmish? bien, muy bien, muy bien. Pues la verdad que fue francamente bien. El ensellado, pues es un formato que a diferencia del draft, ¿no? Donde hay más opciones. Ensellado yo creo que las opciones se reducen mucho según el pool que te toca. Sí. Entonces, para mí, una de las claves de este formato es separar rápido las cartas en las siete pilas, ¿no? Las tres de clase, las híbridas y luego pues equipos y las genéricas. Y básicamente para mí la clave es si encuentras una razón para no jugar asesino, ¿no? Mm. Entonces es ir rápido por las pilas de Ranger y de Ninja para ver si son viables y si no, pues ya descartar esas pilas y montarte el mejor mazo de asesino posible. Sí, ¿Tú cómo porque lo ves? recordemos bueno, asesino, todas las cartas duales son de asesino, hay algunas de asesino ranger, otras de asesino ninja, pero todas de asesino, con lo cual lo normal es que tenga más cartas y tener más cartas en este formato es una buena noticia porque la fatiga es una condición de victoria bastante real. ¿Cuántas partidas se decidieron por fatiga en el skirmish? Pues yo jugué contra tres Uzuris y dos Reptiles y fatiga hubo dos de las tres. Contra el Reptile y contra uno de los Uzuris fue a fatiga. Pues es un porcentaje alto, 40%, sí. no está mal. Y tengo entendido que hubo alguno más que de los que jugaron luego el top 8 como Jimbo, que también jugó. Bueno, tú creo que todas sus partidas fueron a fatiga. Las cuatro que ganó fatigó al otro y la que perdió le fatigaron a él. Así Sí, Jimbo que. metía todo el mazo directamente, todas las jugables. Yo cuando jugué contra él, había que sacarle el máximo valor a las dagas, ¿no? Pues, Hmm. él tenía alguna carta más que yo en el mazo y conseguir darle la vuelta para ponerme yo con más cartas requirió pegarle con bastantes dagas, ¿no? Para que obligarla a parar. Sí. Bueno, vemos que tienes aquí las cartas separadas en montones, como has dicho. Tenemos Ranger, Ninja y Asesino. Asesino Ranger, Asesino Ninja, equipos y genéricas. ¿Qué es lo primero que miraste a la hora de construir el mazo? Vale, primero quise ver si descartaba Ranger o no, ¿vale? Bien. Entonces aquí para mí una de las claves es ver cuántas flechas amarillas y rojas tengo para ver si soy capaz pues De matar, de hacer el básicamente. daño necesario. Sí. Exactamente. Entonces, básicamente, si los mazos de media, pues la carta puede defender dos y un mazo tiene 35 cartas, pues al final el mazo del rival te puede bloquear unos 70 fácil, ¿vale? Bien. Entonces, además le tienes que bajar 20 vidas y que puede tener algún efecto de prevención, equipo y tal, mínimo 90-95 años tienes que ser capaz de amenazar con tus cartas, ¿vale? Entonces, yo ahora aquí las tengo ordenadas en rojas, que si vemos son, vamos a ver, Tres tres bufos y bufos, una flecha. una flecha, ¿vale? Amarillas, no creo recordar, no, tres o cuatro flechas más, ¿vale? A ver, seis flechas, ¿vale? Bueno, Y luego el resto eran azules, ¿vale? Habrá pues cinco, ¿vale? Entonces hay una flecha roja y seis amarillas, ¿no? Con estas siete flechas, si de media pega una flecha 5, vamos a suponer, 4 y algo, 5 con el contador. 5 por 7, 35. O sea, para llegar a 95 daños, dos sí. tercios del daño lo tendría que hacer con genéricas, ¿vale? Bueno, pues son 35 más los bufos, que son otros 10, son 45. Sí. Así que para llegar a 95, tengo que más de la mitad del daño con genéricas. Entonces digo, pues para eso, pues no me cojo otra clase, ¿no? Ya. Sí, al final no Entonces este tener un mazo, la arma. verdad que, claro, al no tener arma y el riesgo de fatiga, como dices tú, Sí. con estas flechas rojas y amarillas para mí está claro. Para mí debería tener al menos pues eso, unas 11, 12 flechas entre amarillas y rojas que hagan buenos daños y luego pues
pues ya planteas si eliges Azalea o Reptile según pues si tienes más bufos y cartas, ¿no? Como los Spire Sniping, Seek Horizon, etcétera, para controlar el top, pues puedes irte más a Azalea. Hmm. Pero si ves que no tienes forma de controlar el top de la baraja y que tienes pues trampas y tal, pues mejor ir a Reptile, ¿vale? Eso sí, eso en el caso de que tengas una masa suficiente de flechas para poder llegar a línea de meta, ¿no? Que en este Sí. caso no era. Sí, es verdad que tienes 3 bufos y además son bastante buenos. Todos son de los raros, de los que. Dos de los que metieron hit y uno de los que da +4 y encima si pones aim te defienden peor. O sea, cartas que seguramente en un draft, si te las abres, hasta te llevarían un poco a jugar Ranger porque son muy poderosas, pero es verdad que el resto no acompañan. Claro. Ese es el principal punto, ¿no? Y luego que si quieres ir tall con esos bufos, porque el bufo en realidad te da 3 de value, ¿no? 3, o la otra, hay una que creo que es de 4. Entonces es una carta que el otro pone una carta más para bloquear generalmente, salvo que vayas dominado, ¿no? Sí. Azalea, pues te requiere tener controlado el top, controlar muy bien el speed stack, creo que es el héroe más difícil de jugar porque no te va a ir de chill ahí al skirmish a pasar bueno, si no tienes que estar ahí contando las cartas. Entonces requiere mucho del jugador también. Sí. Entonces, si necesitas tener el pool, que te salgan en el orden, que además estar tú muy concentrado, ¿no? Y controlar el top, etcétera, es un mazo chap que si no lo tienes claro, yo intentaría evitar, ¿vale? Sí. Pues una explicación bastante razonable. Al final, para poder jugar Ranger necesitas densidad de flechas. No la hay, así que descartado. Bien. Eh, Entonces imagino que lo siguiente sería ver si se puede jugar ninja. Correcto. Pues ninja, pues vamos a hacer lo mismo. Ninja lo mismo. Reparto en rojas, amarillas y azules. Dos rojas vemos un back kick, dos water, un head jab, un twisters. Amarillas, back kick, otro head jab, a continuación del head jab. Luego hay dos twister amarillos, la especialización de Benji. Mm. Y luego azules dos, que son además de coste uno, ¿vale? Entonces, para mí aquí hay un hándicap muy fuerte, que es no tener azules de coste cero, Ya. ¿vale? Porque Ninja, parte de su poder, ¿no? Para evitar, para grindar las partidas, llegar a la fatiga y tal, son los Kodachis. Entonces, si aquí yo de clase no tengo ninguno, y luego veremos en las genéricas solo tenía dos, ¿vale? Un Seek Horizons azul y un Crash Off. Pues Sí. con dos azules de cero, si no puedo confiar en los Kodachis, entonces ¿de dónde viene el daño? ¿No? Tú Claro. cuentas el daño de todas estas cartas, es que se para muy fácil, porque todas las cartas de ninja pegan de 2 de 3. Pues digo, si no es daño imbloqueable, es imposible, ¿no? Entonces, Sí. como no tengo líneas de combo fuertes, no tengo Surgi, no tengo formas de generar daño, Katsu está prácticamente descartado. Entonces aquí dices, no, pero tiene la especialización de Benji, tienes los Toon Twisters amarillos, tienes mucho de dos, ¿no? ¿Imbloqueable puedes llegar al daño? Pues si sumas los imbloqueables tampoco llegas, ¿vale? Porque creo que Ya. suman 12, 12 daños, entonces, ¿no? Son 6 por 2, son 12, más que luego estas azules que son uno y uno. Entonces, sin bloqueable puedes meter 14. Es que es imposible que llegues a meta con este mazo si no puedes meter los Kodachis además, ¿vale? Correcto. A Sí, mí no. está, Es que no no sé. sé tú con este pool si podrías hacer algo, pero yo lo veo muy difícil. No, la verdad es que no. Tampoco es que sea yo un maestro con ninja en este formato, la verdad. Es que es el que menos he jugado y el que peor me ha ido. Debería practicarlo un poco para el Pro Tour. Pero es verdad que, joder, tú ves esto y es que es un solar. Efectivamente, los Kodachis son súper importantes para poder cerrar partidas. eh, y no los puedes jugar, básicamente. Sí que pues ves muchas amarillas de fuerza 2 que dices, bueno, Benji y tal, pero claro, una cosa es que sea imbloqueable y otra que llegues con ese daño. Es que tienes que matar al otro y no es cosa menor, o dicho de otro modo, es cosa mayor. Así que lo veo difícil, la verdad. Aunque es cierto que, bueno, habría que ver también luego las cartas duales, cómo encajan con los arquetipos, pero es verdad que tú ves esto, que son, pues eso, 13 cartas, pues que son pocas. Entonces, por mucho que tengas 7 duales, ya pueden ser dioses que no tiene Sí, buena en las pinta. cartas duales azules hay dos. Una es la reacción, como el Razor este que le añade uno, porque vale Sí, uno, entonces también cuesta tampoco te uno, da. joder. Y la otra es un Bleed Out que cuesta dos. Buah.
Pues nada. Ninja descartado. Entonces es que sin azules es muy complicado. Y Sí. tú date cuenta, para mí un mazo de ninja debería tener yo creo 7 8 azules para que si juegas 30 cartas tenés esa garantía de un azul por mano, ¿no? Sí. Hay quien dice que para Katsu en concreto, que sería lo ideal, el punto clave es 9. Pero bueno, sí. Pero tiene que ser de coste cero, claro. No 6 y que no paguen Kodachis. Es que así no se puede. Correcto, correcto, correcto. Vale, Vale, pues pues ya solo entonces queda hasta aquí ver. es el plan, vamos, es el default, ¿no? Yo creo que en el 70-80% de los pools que te abras, yo creo que pasa. eh, Uy, ¿qué ha pasado? a ver, elimino el mazo en vez de darle a agruparlas. A ver, ahí, ¿tú lo sigues viendo bien? Sí, sí, me he recolocado, ya está. Vale. Entonces, nada, esto es lo que es más fácil que te pase, ¿no? Entonces, una vez ya estás en este punto es ver qué haces, si Arachni o Uzuri, ¿vale? Entonces, para mí hay aquí, pues, tres o cuatro claves, ¿no? Una es la cantidad de rojas que tengas con Stealth. La segunda es la cantidad de reacciones, ¿vale? ¿Mm? Y la otra es, pues, que los pros, ¿no? Los pros que en Arachni van muy bien, Sí. ¿vale? Mientras que en Uzuri no hacen nada. Entonces, con esas tres variables, pues intentar ver qué te conviene, ¿vale? En un mazo delimitado, lo mismo, de sellado, perdón, es más fácil que tengas repartidas las amarillas, azules, rojas. Entonces, es más fácil que te salga pool de Uzuri que de Arachne, ¿vale? Sí. En este caso, ¿vale? Habría 5 azules, de las cuales pues tenemos Isolate, que es muy buena en Uzuri, Infect Wither, que son en realidad buenas porque amenazas un hit y luego le puedes dar el cambiazo y meterlas al mazo. Prowl, que va mejor en Arachne, hay un Prowl amarillo, las amarillas va normal. Y luego rojas hay dos Infect rojos, un Isolate, un Wither, o sea, yo creo que las cuatro rojas son muy buenas. Y Sí. luego como reacciones tenemos un Razo, ¿vale? Como reacciones adicionales, luego en el pool de Ninja tendremos uno azul de la que da más uno, ¿vale? Mm. Entonces con este pool yo me tiré por Uzuri, ¿vale? Porque al final Stealth rojas tengo cuatro, y reacciones así para hacerle el truco, ¿no? De pegar con una, piense que voy wide y colarle el on-hit, que en este caso es un Infect, un Wither, Sí. son poderosos, pues solo tenía una reacción, ¿no? Y si te sobrebloquea, pues la metes en arsenal. Y como es de cero, la puedo usar muy bien en Uzuri. O sea, ese truco vale en Uzuri, ¿no? Que es lo mismo. Le metes la amarilla, la roja o la azul con on-hit. Si no te para porque piensa que le vas a pirulear con la reacción de Uzuri, le tiras el razor y le cuelas el on-hit y el daño. ¿Que te Sí. sobrebloquea? Pues Arsenal y al turno siguiente, ¿no? Entonces yo creo que el razor y en general los spike, ¿no? Las reacciones son muy buenas en asesino. Creo que Sí. son mejores en Agni, porque con el Gold White, pues aunque te queden cartas en mano, puedes hacer el efecto Dorintia, ¿no? Y cuando tiene más de una carta que tendrá, ¿no? Ya. Eh, pero bueno, ¿tú qué hubieras hecho con este pool? Bueno, ahora vemos si no el resto, pero a priori solo con las de asesino. Bueno, una cosa que no has comentado, que también me gustaría ver para la hora de plantear mejor Uzuri, aparte de tener Prowls y tener formas de dopar los siguientes ataques de Stealth, es al revés, o sea, para jugar, sí, o sea, eso sería para jugar Arachni, para jugar Uzuri, miraría qué cartas tengo para cambiar por los ataques de Stealth, que suelen ser genéricas. Correcto. Sí, ¿Qué ataques grandes tengo? Si tengo cosas como Cut Down to Size, Wreck Havoc, Humble, esas historias, justo. porque al final, o sea, el value de Uzuri es el jugar con la mente del otro, pero a veces es, pues, no me defienden y te castigas. Si no tienes cómo castigarlo, al fin, pues, cuesta un poco más hacer rematar la partida. Porque al final tus ataques muchas veces pues van a ser de uno, a lo mejor te defienden con una carta de dos y ya has Correcto, terminado. correcto. Yo creo que ahora vemos las genéricas. Para mí uno de los grandes lo que mejor me ha salido de este pool son las híbridas. Vale. Eh, entonces las híbridas hay tres trampas, ¿vale? Un Death Touch, que para mí es una de las cartas más poderosas de- limitado, y luego un Virulent Touch azul, ¿vale? Entonces,
Las trampas son particularmente buenas las de Blood Rot en sellado, porque como pues, generalmente casi todo el mundo va a asesino, pues son los que suelen reaccionar más, en particular Uzuri. Sí. Entonces el que cada vez que usen la reacción de Uzuri ponerle un Bloodbox es bastante premium. Entonces yo creo que son buenas reacciones. Y luego el pool que tengo de Asesino Ninja es un pool de muy dear white, ¿vale? Me tocaron dos plunge rojos, Bien. dos hull rojos, Ojo. un hull rojo y uno azul, Bleed out, sí. Y y la luego reacción. la reacción, ¿vale? Entonces, básicamente, yo lo que me he encontrado muchos turnos con Uzuri es que, porque en Uzuri, como no tiene Goegen como Arachnid, normalmente si tienes la mano llena y le tiras una daga, el otro puede hacer la de, bueno, pues si tienes mucha mano, te dejo que pase y a la segunda daga no es capaz de usar todas tus cartas, ¿no? Sí. Pero yo con tanto Goegen, yo era capaz de tirarle una daga, amenazar el on-hit de la daga. Si no la paraba, en vez de tirar la otra daga, tiraba un hull, o con el pitch que me había sobrado de la daga, tirar un hull. Entonces ya iba con que me bloqueaba menos sus ataques. Y luego, pues con la segunda daga le amenazaba ya el segundo hit. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Pues tener los bleed out, los hull y los plunge, me permitieron que iba bastante guay, ¿vale? Sí, o sea, Luego acaba daga. igual la cadena, cuando has encontrado la segunda cadena, pues con un infect, con un spell, ¿vale? Bien, bien. Sí, la verdad es Entonces, que. está Sí, bastante potente, ¿vale? sí, ofrecen bastante buen apoyo esas cartas a Uzuri, porque eso, muchas veces, si no, a lo mejor si el otro no te ha pegado muy fuerte y no has tenido que defender, o no has decidido no hacerlo, eso te permite poder aprovechar bien tus cartas y ser más eficiente en ataque, que es lo que más hay que hacer casi en este formato. Porque muchas cartas defienden poco y tienes que sacar el value, todo el value que puedas de todas partes. Eso es, eso es. Entonces, este era un Azuri guay, ¿no? Hmm. Entonces, en ese sentido, para mí uno de los retos, y cuando acabemos, era cuántas cartas meter al mazo, ¿vale? Sí, Cuando tienes cartas poderosas, como las trampas estas de tres, todos los Goegens, el Death Touch, dices, meto todo lo necesario y tengo mucha morralla de genéricas amarillas y azules que no hacen nada, que solo son block 2 por el miedo de fatiga, o apuro y me hago un mazo algo menos numeroso, pero que tenga más chances de llegar. sí. Pues yo en este caso, bueno, pero todo el pool que podía meter eran 49 cartas. Podía meter hasta 49. Y la Está mayoría de las partidas las jugué con 40. Mi mazo básico era en 40. Y luego contra las Uzuris le metía dos más, 42. Eh, entonces, y ahí siempre me quedaba la duda, ¿no? Contra el Riptide, contra Dani Correas en cuarta ronda. Sí, Me quedó una carta en el mazo, o sea, los dos estábamos a uno de vida y yo le tiré, tenía la carta para pichear y plantarle con la daga. Él tuvo que bloquear con su última carta del mazo y como era Riptide ya no le quedaba nada. Y, o sea, que yendo contra Riptide contra 40, que me sobrase una carta, pues me indica que igual te voy a meter igual un par más. Eh, y contra Pablo Pintor en la última ronda, íbamos los dos 4-0. Él metió 49 al principio de la partida, pues me dijo que llevaba todo, 49. Yo fui con 42. Entonces lo mismo, tenía que llevar yo la iniciativa con las dagas, con tal, para recortar esa diferencia de cartas si la partida se alargaba. Lo que sí. pasa es que en esa partida, me acuerdo, me salió, llevaba yo el tempo al principio, me salieron pues en cada turno me tocaba una carta de Goegen, la azul, y luego para hacerle la piruleo con los stealth, ¿no? Entonces eso hizo que yo fuera algo más eficiente y cogiera algo de ventaja en vidas, ¿vale? Y yo tuviera que parar algo más. Y luego hubo un turno que yo creo que marcó la partida, que fue un turno que me pegó con la daga, le paré con el brush off, ¿no? Que es para 3, Sí. y él tenía la reacción de +3. Entonces invalidaba mi carta y me metía 4 que me dejaba, yo creo que estaba a 6 de vida, me dejaba 2 o algo así. Hmm. Pero yo tenía un Blood Rot. Entonces, no solo paré todo, los 4 daños, Sí, que encima le hiciste este tú Bloodbox dos. pararon 4 daños, más el Bloodbox, que como se había quitado la última carta de la mano, no pudo defenderse y le hizo 2. Entonces, este Bloodbox tuvo un value de 6. Sí. Los 4 que paró daban más reacción, más el Bloodbox.
Y ahí justamente yo creo que estábamos los dos. Yo estaba a 5, él a 6 y yo a 6 o algo así. En vez de que me pusiera 6-2 para él, pues fue al revés, ¿no? Hmm. Entonces, ya te digo, las reacciones cada vez que juego más el formato de Outsiders, cada vez me van gustando más, ¿vale? Pues son además Sí, cartas que te dejan bastante abierto, incluso en draft, ¿no? Entonces, estar abierto no es solo cogerse la genérica. Estar abierto en este formato puede ser pues, cogerte una trampa, que estás abierto de esas dos, y luego si tienes un Surging Strike, ¿no? Y luego tienes 3 genéricas, entonces de tu pool de 5 cartas puedes jugar 4 en cualquiera de los mazos, ¿no? Y tienes cartas poderosas de... sí. Bueno, estos hicieron overperform. Luego, pues si ya vamos No, no diría que a las overperform. A genéricas. mí me parecen muy muy buenas esas trampas. Las de Pox en concreto, al final, no solamente es cosa de sellado que lo que más sea es asesino, es que como es la clase que más cartas tiene, es habitual que en un draft haya 4 asesinos en una mesa de 8. Con Bien, lo cual, la carta de las reacciones, las trampas que triguean con reacciones son bastante buenas, y la de Pox, que hace 2 de daño, que puede ser un value enorme, está muy bien. También la otra que le quita 2 cartas del mazo, como la fatiga es una amenaza real, pues también está muy bien, pero vamos. En concreto la de Pox me parece muy muy buena, y de hecho el último draft que eché, o el penúltimo, me tiraron 3 en la misma partida y me puse muy triste. ya. ¿Cuál crees tú que es el equilibrio en una mesa de draft entre los servers para que tengan un power level similar? Pues lo normal sería que hubiese... eh, o sea, yo creo que está pensado para que haya 4 asesinos, 2 ranger, 2 ninjas, con cierta variación. Puede que haya 3-3-2, pero también es bastante frecuente ver mesas con solamente una persona en ranger o en ninja. Sí. Yo creo que para mí el equilibrio sería 2 ninjas, 2 rangers y 3 asesinos, ¿no? Entonces ahí Sí, falta uno. claro, Entonces, con eso pueden salir mazos bastante competitivos de esos 7 sí. jugadores. Entonces dices, El tema es que fíjate haga lo el que va a octavo, jugar. claro. Si se va Ranger, los Rangers ya pierden mucho poder. Si se va Ninja, los Ninjas pierden poder. Y si se va Asesino, Asesino pierde, pero yo creo que menos, por lo que decías tú de que tiene mucho más pool de cartas, ¿no? Sí, Yo creo que el riesgo, ¿no? El riesgo de forzar, por ejemplo, en un pick 1 Ranger es más alto del riesgo de coger un pick 1 de una carta de asesino. ¿Por qué? Porque si hay más jugadores Rangers y luego resulta que hay otros dos en la mesa, y tú has forzado Ranger, el riesgo es muy alto de que el mazo que te quede sea muy bajo. Mientras que si piqueas una de asesino, es más bajo, o una trampa o lo que sea, es más bajo por lo que te decía de que al final si hay 4 sí. asesinos, pues el mazo es más potente. Pero bueno, Sí, aunque también, o sea, es un riesgo, porque todo puede salir bien, todo puede salir mal. Al final, como digo, o sea, si hay una mesa 3 ranger o hasta 4 ranger, pues evidentemente los rangers van a estar flojos. Pero a lo mejor tu sobre solo tiene una carta buena y esa carta es de ranger, y la coges y cierras ranger y nadie más va a ranger y eres el único ranger y es una fiesta. Y eso también puede pasar con ninja. De hecho, en mi experiencia, que no es súper amplia, pero bueno, he echado como una docena de draft en físico y alguno más online, eh, es más frecuente que solo haya un ninja. O sea, es bastante frecuente que haya una clase con solo un personaje, y suele ser más ninja que ranger. Entonces también buscaría algunas cartas de esas que dices, cuidado porque esta me puede hacer que mi mazo de ninja o de ranger sea la leche, como podría ser pues un Surging rojo o un Bonds rojo, o en el caso de ranger alguno de los bufos buenos, como los que hemos visto antes. sí. Yo creo que ahí la gente muchas veces en el periodo que me quedo abierto o cojo una carta más poderosa, aunque solo me cierra una clase, eh, tiene la duda, ¿no? Cuando ese es de Ranger, dice, joder, es que Ranger tiene en mente la fatiga, tiene en mente que otros se metan otros Rangers en la mesa. Entonces yo creo que cuesta más cerrarse al principio a Ranger, Hmm, o igual es por las cartas, ¿eh? Porque, como dices, de ninja y no sé, toca el Bonds, toca el Surgi, y sí que lo respiqueo, ¿no? Pero luego el resto de cartas comunes no hay ninguna que respiquería, ¿no? Entonces, ya. mientras que la genérica dices, venga, 2 por 6, ya hay varias, entonces es más fácil que digas, bueno, quick plays con la genérica, entonces todo el mundo acaba cogiendo genéricas y luego nadie se tira a la piscina, ¿no? Ya. Bueno, de todas formas, si te abres esta que tenemos aquí en el centro,
Esta es first pick, sí. Si te abres esta, pues la coges y ya está. Y luego que venga lo que tenga que venir. Pero me parece la mejor carta para el limitado de las Correcto. razonables. O sea, de las que no son Majestic o superior, que hombre, no puedes contar con ellas para un draft. Si te salen, pues mira, a lo mejor puedes hacer cosas. Pero de las raras o inferior, Death Touch rojo me parece mega top. Totalmente. Pero Y bueno, luego, vamos a terminar la parte del sellado, que estamos aquí desviándonos. Vamos a venga, ver las genéricas del pool. vamos a ver genéricas. Genéricas rojas tenemos Brass of Come to Fight. Cut to Size, bien. Deliberation, Tres bien. que nos permiten bufar. No las separamos, yo creo. Estos son más blocks 3. Sí. No las puedes usar de tal. Estos son las que para usar con la habilidad Zuri. Piece of Mind rojo. Luego otra defensiva. Bufo. Sí, tengo dos ceros por 4 que están bien con el truquillo de ir muy guay. Sí. ¿Eh? Que la partida me tira un Humble, por ejemplo, ¿no? Y dices, no, te deshabilita la habilidad de Zuri. Pero si mi turno es Hull y Seek Horizons, ¿no? Es 7 Hmm. por 0, dos cartas, pues no le das opción, ¿vale? Y Amarillas. luego, perdón, el Infectious Host me sorprendió bastante viéndolo, porque yo me lo juego construido y dije, pero ¿por qué juega esta basura? Pero no es ninguna basura, porque es que no tiene que hitear para pasarte las maldiciones, es maravilloso. Es un bloque. Sí, sí, sí. Es poderoso. Está muy bien. Sobre todo eso, cuando te han tirado, para pensar cómo bloqueas, muchas veces si lo tienes en mano y el otro te está intentando poner historias, bloqueas distinto, ¿no? Sí. Porque dices, oye, se lo voy a devolver. Ojo que igual no me conviene no bloquear, ¿vale? Eh, como amarillas, Brush Up, otro Come to Fight, que es otro block 3. Mm. Voy a separar las que no jugué, ¿vale? Para luego Vale. tú me digas que si hubieras hecho. Cut O to más de cartas Size. que puedan dar poder, ¿vale? Brush Up azul no la jugué. Come to Fight, otro block 3. Y luego azules, otro Come to Side. Me tocaron tres, dos Madre mía. azules y uno, No. bueno, y uno foil, ¿vale? Joder. O Destructive no lo jugué. Infection Foil, sí. Looking for Scrap, sí. Otro white, Sí. ¿vale? Que con Te has los llevado, te has estos. llevado 4 cartas ahí, creo. eh, correcto. Sí, Vamos a esa ver. está muy Una, bien porque las cartas azules de Stealth todas tienen base 1, así que es muy fácil darle Go Again Peace of Mind no y está jugué. bastante bien. Sí. Dos. Spear no jugué. El Bleed Out, esa que te habéis llevado. Este es otro. ¿Vale? Entonces, en genéricas, las defensivas, ¿no? Los blocks 3 3 4 más o menos, se pueden. Estas van todas para adentro, no me lo planteo mucho. Yo creo que les puedes sacar valor a todas. Sí, desde luego. Tufa, Multicolor, Bruce Up y Peace of Mind. Cartas que pueda cambiar con Uzuri. Tenía tres azules que no las cambié, pero en los turnos tontos estos, pues es azul que te permite pichar la daga y luego al final del ciclo, cuando tienes muchos azules, el pichar dos azules y hacer daga, daga y cantu size 4, cuando el otro está 1-2 de vida es muy molesto porque cada daga amenaza con letal y luego le vienes un breakpoint de 4. Sí. Me sorprendió bien. Las rojas, por supuesto, y la amarilla siempre. Los 0 por 4 o 2. Pues, muy bien. Mm. Entonces yo creo que dejé fuera 7 cartas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues decía que tenía un pool de 49 y que acababa jugando 42 Sí. en el mismo. Entonces, cartas que no metía. Rojas no metí el Scout. Este es un 0 más 3, pero jugó. El requisito de Arsenal, pues no sé, la veía que esta la metía más como block 2, ¿no? Que puede igual hacer algo, pero igual está pensando que en lo justo que me da alguna partida, pues sería la carta 43. ¿Vale? Ya. Podía haber metido. Amarillas, pues el Bruce Up amarillo azul no me gusta porque es muy restrictivo a lo que te va a ver, a lo que te pueden tirar, ¿vale? Sí. Si te tiran en una mano que justo tienes que parar, no puedes con ellos, pues los veo más situacionales. Puede que a lo Y mejor sí, contra Benji sean interesantes. contra Benji, eso es, contra Benji son muy buenos. Incluso el amarillo igual contra Zalea que va guay por arriba, no sé si igual te puede venir bien, ¿no? Para parar el breakpoint de 5 con un block 3. Sí.
El Peace of Mind azul lo mismo, contra Benji o si te intentan pasar por arriba. El Spring Load en rojo muy bueno, pero en azul es como el Destructive Deliberation, ¿no? Que no los veía para meter. ¿Tú de estas cómo las ves? Estas 7. ¿Hubieras metido en tu pila de Uzurify con 49? ¿Hubieras Yo, dejado alguna pena? yo hay una que habría metido seguro, que es Feisty Yo Locals. sí, yo amarillo. Porque esta carta se lee muchas veces como o esto es imbloqueable o es 4 por cero en amarilla. Sí. Y eso está muy bien. En situaciones de final de partida, decir, te pego de 2, lo tienes que bloquear porque si no te mueres, pero es que si lo bloqueas, tienes que bloquearlo con 2 porque si no también te mueres. Entonces, es muchísimo vale una carta muy tontorrona que puedes pichear al principio para una daga y no Sí, además es te. similar, ¿no? Al Sync Horizon azul. Es un 0-2 Sí, pero y que te puede, pisa puede la que daga, incluso ¿no? mejor que el Sick Horizon, porque, Puede mejorar. Sí. porque para cerrar un turno que el Gogen te va a dar igual y es. O sea, y amenaza más. Es que para eso, para un cierre de partida me parece bastante interesante y es una carta que me gusta bastante. En amarilla, por lo menos en amarilla. Y bueno, en roja también, por supuesto. Quiero decir que en azul menos, pero yo creo que esa la habría llevado seguro. Aparte Sí. del resto, bastante razonable. O sea, el Scout de Periphery lo llevé en mi único sellado, que fue en la presentación. Y bueno, no recuerdo todo el pool que tenía, la verdad. Pero me acuerdo que lo llevé y que sí que una vez lo combiné con un Virulent Touch, también conocido como Pox Malone, Sí, sí. con uno rojo. Y dije, pues aquí no le va a gustar pegar de 7 y si defiendes te pongo un Pox. Pero muchas otras veces era la robaba, no tenía arsenal y decía, pues vaya castaña. Esa es buenísima en Riptide, obviamente. En Azalea también está muy bien, pero en Asesino baja un poco. Entonces comprendo que la dejes fuera. Y el resto, pues es razonable. Tienes muchas cartas, tampoco necesitas muchas más azules porque tienes bastantes genéricas azules ya de las que sí que quieres llevar. Así que lo veo bien, la verdad, lo veo bastante bien. Está bien, o sea, le escuché eh, a Kill McCree decir que intentaba no meter más cartas que el doble de block 3. Un poco de los ratios de cada turno tengas dos cartas que bloquean tres. Mm. Entonces, si cuentas aquí todas las de asesino que bloquean tres, más los Come to Fight, Bruce Off, Peace of Mind, las trampas, Sí, que eran 20-21, pues por eso irme a más de 40-42 también. Estás diluyendo tu poder de parar, ¿no? Que muchas veces metes sí, cartas extras que te van a ayudar a parar, pero luego robas mano en la que todas paran dos, entonces te tiras la daga, entonces ya pierdes la carta de que paras eso. Luego el siguiente ataque ataca. Entonces, al parar, igual pierdes una carta más de la que deberías, ya, ¿no? Entonces al final vas limando las cartas, ¿no? Por eso. entiendo. Las Pero bueno, llevas, pero las quemas de forma ineficiente y no tampoco te aportan nada. eso es. Entonces intentar eso, que en cada mano tengas al menos un block 3, ¿no? Trampas, los Come to Fight o incluso los de Stealth, ¿no? Lo que pasa es que si tiras, intentar tener dos Stealth para que si tiras uno, con el otro puedas jugar tu turno. Yo creo que es muy bien. Y que la reacción pare 3 me parece la leche. Es Sí, ofensivamente es muy buena, está muy bien. los color hits y luego encima defensivamente pues también está muy bien. Y no olvidemos que esta es común. Que bueno, los spikes también paran 3, pero esos son raros y son. Eso sí que Correcto. son mejores, pero que esta es común, la puedes tener fácilmente y es un block 3 muy versátil y está guay. Correcto. ¿Y el Los Sea equipo? Horizon he dicho, pero también son guay. O sea, los Sea Horizon en manos grandes, bueno, el Death Touch es más un finisher, ¿no? Hmm, Para pasar con Stealth. Estas son más de manos donde igual has tirado el White, ¿no? Porque has tirado Stealth, lo has cambiado por una de pues un bleed que tiene Go Again y luego pues le acabas con un 0x4, ¿no? sí, O 0x2 o lo que sea. Y el equipo la verdad que me salió bien. lo por aquí si quieres, Yo en el arriba. anterior, en el anterior que había jugado, a ver, lo llevamos arriba. Me habían tocado, creo que eran 3 cabezas y 3 pechos, algo obsceno Joder. de que iba medio de todo. Pero en este, a ver, voy a subir, tenía un poco de todo. Me tocó unas sandals foil, entonces tenía dos pies. En la cabeza yo creo que tenía dos también. Vamos a ponerlo. Se vean. Cabeza dos, manos tenía otras dos. La túnica, ¿vale? Hmm.
Entonces, tenía para pecho, yo creo que es la mejor, que es la para jugar asesino, al menos yo creo que es esta túnica. En Ranger creo que también es mejor esta y en Ninja es la otra. Pero bueno, en este caso pues tenemos la cuestión del pecho cubierta, cabeza Estas dos y juntas son un manos. poquito buenas. Sí, 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 sí. Y luego en cabeza esta y esta las usé siempre de block 1. Sí. No en ninguna partida usé el efecto para parar breakpoints. Y luego en los pies, una de las grandes dudas, tuve dos dudas a la hora de construir el mazo, si 42 o 49, que acabé por 42 cartas, y qué pies usar, ¿vale? Creo que metí en todas las partidas los Seekers, porque con el Peace of Mind rojo, pues intentaba usarlo en ese turno en el que es el Sí. combillo, ¿no? Con un azul, Con bla, un bla, bla. azul, sí. Pero creo que con todo lo que tenía de tal, estas me hubieran permitido también pirulear con los stealth estos azules de abajo. Bueno, sí, me quedé con la duda. No me atreví en ninguna a meterlos, ya te Mm. digo. Si no me hubiera tocado el Peace of Mind, lo hubiera metido seguro los otros, pero con el Peace of Mind me hizo decantarme por los Seekers siempre. No sé tú qué ahí que hubieras hecho. Pues es una duda razonable. Realmente tienes 5 ataques a los que darles Goegen con las botas, que parece que no son muchos, pero es que un final de partida de que dices pego de uno con stealth, el rival a lo mejor tiene pocas vidas, está ahí que tiene miedito de que le cambies un ataque grande y lo remates, te defiende, pongamos 3 y dices, bueno, pues lo digo again, tiro otro. Eso, uff, eso es bastante durillo. Pero es verdad que el Peace of Mind que cuesta 2 con un azul, si te sobra, con el recurso que te sobra, lo usas para las botas y has parado pues 5 con 2 cartas si tienes un ponder y un optar, con lo cual el ponder va a ser más valioso todavía. Es razonable meter los leggings, sobre todo no teniendo ninguna otra pieza de esas de prevenir uno y optar. Justo. Pero justo, o sea, me parece que estas botas son buenas específicamente en Uzuri. Sí, Y la verdad es que era para planteárselas. Pero entiendo, o sea, entiendo la lógica de las otras. Pero creo que la diferencia en este caso, en este slot, es pequeña. O sea, era una duda muy razonable. sí, luego como jugué muchos mirror de Uzuri, esta, como dices, son más ofensivas, ¿no? En turnos finales, cuando estás ahí a rango de lethal, que te están tirando Spider Bite, perder una carta del mazo que puede que esa carta te dé o no la partida, si van a fatiga, Sí, el poder pitchearla en vez de parar con ella, sí. pues también te puede dar ahí es la carta extra que necesitas, ¿no? Son ya situaciones muy específicas, Sí, eso pero, también pero es muy claro, razonable. como hay Parar una daga, a lo mejor con esa roja premium que necesitas para amenazar después, pues también es bastante valioso. O sea, pararla no defendiendo con la roja, sino usándola para parar con la prevención. Pues muy bien, la verdad es que tiene bastante buena pinta el mazo. La lógica está ahí y tienes algunas cartas bastante buenas, pero tampoco es una cosa súper excepcional. O sea, no es que digamos, Dios mío, qué pool más roto. O sea, tienes cartas buenas porque son 6 sobres y salen cosas decentes, pero, o sea, tienes un Death Pero lo Touch y fuerte es un. el wide, ¿eh? Yo creo que a nivel de intercambiar con Uzuri, yo creo que es lo que menos hacía. Sí. Iba más intentaba daga, ataque con Goegen, daga y luego ya un 0x4 o otra cosa, ¿sabes? Hmm. O un on-hit, o sea, le tiras como último ataque un infect azul, uff, Una de una lástima no carta para él. tener 2 o 3 Prowls más y tener aún más Goegen y jugar un Arachni bastante potentorro. Pero Justo, vamos, sí, yo creo pero. que si en vez de este Prowl azul es rojo, tal, está cerca de ser un mazo de Aracni también muy bueno, ¿no? Porque tienes incluso más Goegen, ¿no? Le puedes meter 3 ataques. Muy bien, pues muy buena pinta, la verdad. ¿Y alguna conclusión que sacases de las partidas? ¿Alguna cosa que, según ibas jugando con el mazo, carta que te sorprendiese para bien o para mal o lo que sea? De las partidas, la verdad, la primera fue un mirror, que además está en stream. Está Mm, en stream, de hecho, en las 5 partidas, la stream de Dracaris, la primera, que es un mirror de Turi, y la última, la quinta, contra Pablo Pitar. sí. Y son muy distintas. En la primera
bloqueo constante, ataco, bloqueo, ataco. Esto que vas bajando muy poco, muy poco, muy poco, casi llega, creo que cantaron tiempo. Y al final, pues eso, se quedó el otro sin cartas, pero a mí me quedaban yo que un par de cartas. Fue una fatiga. Mm. Eh, la pintó al revés. Me tocaron casi todos los Goegens en los manos, donde cada turno la amenazaba con mis 4 cartas y tenía que parar con todo. Aún así le iba liqueando daño. Luego claro, él algún turno se repuso y me metía mi daño y yo me lo absorbía para seguirle metiendo presión. Y yo creo que el turno clave fue el de la reacción de Bloodroot. Y luego las otras 3 partidas, yo creo que la más reseñable fue la de en cuarta ronda contra Daniel Correas, Mm. porque fue una partida en la que él lleva un Reptile con la trampa esta, el Collapsing Trap, la que te hace Uf, descartar la mana. Si tiene Wegen, que yo en mi sí, mazo tengo mucho Wegen. Y luego llevaba creo que 1 o 2 copias de la trampa esta que te quita 2 cartas del mazo, sí. las descarta, amarilla. Pues en mi primer turno, yo creo que elegí ir segundo. Entonces él en su turno me hizo algún piruleo y yo paré, sin más. Y metió Arsenal. Y luego en mi primer turno empecé con no sé si fue con Daga con carta de Weger y me tiró la Collapsing Trap. Me hizo descartarme, pues esos 3, volver a robar, ya me descolgó el turno. Y luego me tiró la otra que me quitó otras 2 cartas. Joder. Ya le dije, ¿cuántas cartas llevas, Dani? Y me dijo, 49. Yo conté mi mazo, yo me había quitado Uf, no sé cuántas, 6 y dije, entonces mucho tiempo a la partida estuve con menos cartas que el mazo, con 5 o 6 cartas menos. No, de hecho más, igual 10 cartas menos, pero poco a poco fui limando, ¿no? Con el mm, value de, oye, pues los ataques gordos y tal, que la obligaban a parar con 2 cartas, con pues Estel, ¿no? Que muchas veces las dagas, etcétera. Y al final, pues eso, fue una carta. A él le quedaban 2 cartas, a mí o no, 1 carta a cada uno, pero yo justo pues piché para tirarle la daga y él tuvo que parar y ya no podía usar el usuario. sí. Así que yo creo que fue la mejor partida del torneo. Joder. Mira, has La mencionado verdad. que elegiste ir segundo. Eh, ¿Tienes algún tipo de heurística para decidir cuándo empezar o cuándo no, según el arquetipo en este formato? Yo en este formato, creo que siendo Benji, quiero ir primero, para colar Razonable. y bloquearlo, porque si con Benji es fácil que puedas colar 4 años de Arsenal, es un poco el- la ventaja, ¿no? De Sí, que te asegura, porque al final eso son como 2 cartas y algo, que luego tú al final, si el otro te saca con 4, tú tienes 4 para defender y Arsenal, de que para con 2, entonces el valor de 2 cartas es más o menos, yo creo, meterle 4 años a Arsenal Leal, lo que intento en turno 1, si salgo. Si veo que voy a hacer menos que eso, no salgo. sí, Yo creo que con Benji es importante. Y luego que además con Benji ir segundo, tiene lo malo que tú no amenazas mucho daño, es más que el daño es imbloqueable. ya, Pues que al otro no pare, vale, no para, pero se queda con las cartas en la mano. Entonces luego te mete a ti más fuerte. sí, Entonces yo creo que con Benji ir segundo es buen plan. Y luego en el mirror de Uzuris, la partida, que si intento ir primero por pegar dagas e intentar limarle cartas al otro de la mano, ¿vale? Porque generalmente Uzuri no hace uso de todas las cartas de la mano, entonces en su turno ya, al final. Y si intenta hacer uso de toda su mano, pues muchas veces le paras la segunda daga y ya le inhabilitas que te haya quitado con la primera y ya le. ¿No? Entonces, sí, yo intento con el Mirror de Uzuris ir primero y luego contra Ranger, específicamente contra Reptile, creo que si ha metido una masa crítica de trampas, el ir primero le puedes hacer que tenga gratis el arsenal. Entonces, le quitas un poco la ventaja esa, ¿no? De yo sí, arsenaleo, no, pero él acaba el turno con arsenal. Entonces digo, pues, vaya plan. ya, Entonces, a Reptile le doy prioridad para que empiece él. Él normalmente, pues eso, pues te va a tirar una flecha grande o lo que sea, tampoco te va a dominar. Entonces, pues tú pues, pararás con tus 2 3 cartas y a meter tú ahí a la presión. bien. ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo No, ves tú? estoy bastante de acuerdo con todo lo que dices. Lo de Benji tiene toda la lógica del mundo y también lo pienso yo también. Vamos, yo también lo pienso. En el enfrentamiento de asesinos, sobre todo si eres Uzuri,
también me gusta empezar, porque me gusta también lo que dices de ir metiéndolas, o sea, aprovechar que tengo toda la mano para meter las dagas y ir colando ahí, o que el otro defienda porque piensa que, o sea, porque piensa no, porque es turno cero, va a robar, entonces como que es gratis, pero está gastando cartas para parar ataques de arma, que es lo que tú quieres que pase siempre. Y si no, pues está colando daño, con lo cual es un win-win. Y luego es verdad que lo de Riptide es cierto que si tiene muchas trampas, pues puede hacer ahí el reload. Y no solo es hacer el reload, también es que luego te va a pegar de uno más porque puede poner el aim counter a la flecha. Eh, pero también depende un poco de cómo tengas construida la baraja. Yo he jugado bastante asesino, pues con un perfil más defensivo, de los de meter 49 cartas y pararte a muerte Sí, y y meter ahí le daguitas todo el rato. Y claro, al final los Rangers no tienen armas, entonces cualquier carta que le puedas quitar es bien recibida. Entonces, es lo único que se podría debatir, pero en una versión de ir más wide como la que tienes tú, como la que te salió en el skirmish, y de pues de llevar iniciativa, es más razonable el ir segundo para pues llevar esa iniciativa, básicamente. Bien, pues oye, pues muy interesante, la verdad. Llevamos aquí ya más de 45 minutos hablando del formato. ¿Alguna pincelada que quieras dar así sobre draft? ¿Cómo lo diferencia? ¿Cómo distingues draft de sellado? ¿Qué cosas son fundamentalmente diferentes o similares? ¿O cómo los comparas los dos? Bueno, yo creo que en draft, como hemos dicho al principio, se equilibra mucho más la película, porque tú al final eliges las cartas que quieres para tu mazo. Mm, Entonces, el elegir bien tu posición en la mesa, ¿no? El héroe que mejor viene a tu posición en la mesa es muy importante. Creo que las señales, leer es muy importante, sobre todo en el primer sobre, ¿no? Que es cuando vas a finalmente tomar la decisión. sí, Y eso, pues saberse. Hay aquí bastante pre-work, ¿no? De hacer antes de sentarse en la mesa de draft, que es conocer pool de cartas, los power levels, tener más o menos claro que cuánto viene sobre, es la más poderosa, tal. Pues si te viene sobre y ya dudas entre 5 cartas, algo está mal, ¿no? ya, Entonces, tener todo eso que normalmente dudas, ves cuál es la más poderosa, igual dudas entre 2 o 3 por las estrategias de las señales que pasas, los que tuvieron que ser. No deberías tomar eso bastante rápido, ¿no? Para dejar el tiempo, que es solo un minuto, ¿no? O menos de un minuto, mm, para ver otras cosas, ¿no? ¿Qué te viene? Muchas veces más importante que te viene es o qué falta en el sobre, ¿no? sí, ¿Qué ha cogido de al lado? Por ejemplo, aquí, pues si ves que no hay ninguna de ninja, pues dices que en mi lado de la derecha, pues seguramente se ha cogido el surgir rojo o lo que sea, ¿no? Entonces ahí ya pues empiezas tú a hacer tus cámaras y saber tú también qué mensajes estás usando. sí. Aunque Entonces, esta colección para el tema de las señales, uf, a veces cuesta un poquito, ¿eh? Porque los sobres, como son cada uno de su padre y de su madre, en otras ha sido un poco más sencillo. Por ejemplo, recuerdo a Uprising que sabías que siempre tenías por lo menos 2 cartas de cada clase en las comunes, entonces pues se veías que si en el tercer pick no había ninguna carta de una clase, es que al menos es que las 2 personas del lado estaban yendo a eso. Ya te daba mucho más idea de cómo estaba el tema. Aquí como un sobre puede tener 4 de una clase y otro puede tener una, pues a lo mejor resulta que te llega... O sea, si te llega un sobre con 0, evidentemente sabes que lo han cogido, pero si te llega un sobre con 2, vete a saber. claro, yo veo el peligro ahí de que se monten los trenecitos, ¿no? De que haya 3 flechas muy buenas, o un bufo en la rara, o la Majestic, y luego un Infecting Shot, un Withering amarillo, lo que sea, Sí, y que tú, ahí obviamente no cogería yo el Ranger, pues estás pasando, parece que el Ranger está muy abierto, igual te montas, te colocas a la izquierda a un par de Rangers más, ¿no? Entonces, intentar eso, que no valorar, tener claro un poco en los power de las cartas para elegir más o menos rápido, tener claro qué cosas puedes elegir, qué rangos tienes, y una vez ahí, pues jugar un poco con oye, qué me está viniendo más. Como dices tú, con solo un sobre, pues es difícil, es algo que es justo viniera una y si se la han cogido, ¿no? Pero oye, si vienen 2 genéricas, sabes que se ha cogido la genérica, ¿verdad? sí. ¿No? Porque con genéricas hay 3 o 4, pues sabes que está de momento abierto. Si falta la híbrida barra tal, pues sabes que Que está vas asesino. asesino y algo. Eso es. Si falta el equipo, o sea, digo, hostia, pues seguramente está abierto, ¿no? Porque equipos poderosos no se va a hacer un first pick de uno de. Sí, Eso será seguramente un sea de poco los que defienden uno. será un equipo que defiende uno o que igual es un Ford, es un que fuerza ninja y se ha
haber probado la más cara esta de los Sí, que parece un poco, yo qué sé, ya puedes empezar a leer más, ¿vale? Pero yo creo que aquí más que en un sobre en concreto es por la corriente de sobres que te van viniendo. Entonces es más construir un poco el razonamiento de qué se está cogiendo en base a lo que te ha llegado. Tú tienes totalmente información de tu primer sobre, porque sabes las 8 que hay. Pues tú en tu primer sobre, cuando lo separas, si ves que hay 3 flechas, 2 de ninja, una de asesina, bla, bla, luego cuando da la vuelta, hostia, es que si han volado las 3 flechas, yo no me pondría Ranger, o si tengo ya un par de picks de Ranger, igual me planteo moverme. sí, Porque digo, hostia, si hay 3 he cogido flecha, pues tal. Y al revés, había 2 de ninja y no he cogido ninguna. De las genéricas, pues no había ninguna que vaya bien en ninja, eran más, yo qué sé, pues digo, hostia, pues ninja está más abierto, ¿no? Y si tengo algún ya un par de picks de ninja, pues igual sigo por ahí. Entonces sí, eso, conocer un poco eso te puede ayudar, ¿no? A hacerte el mejor mazo posible. sí, tiene todo el sentido del mundo. Y alguna, bueno, al final has mencionado que tú te planteabas en el sellado jugar entre 42 y 49 cartas, porque en un sellado son 6 sobres, son 84 cartas las que tiene tu pool, y ahí eliges. En un draft tienes la mitad. Y ya hemos dicho que la fatiga es una cosa real, entonces entiendo que hay algunas cartas que a lo mejor en sellado están bien, pero en draft son mejores porque son más eficientes, sea a nivel ofensivo o defensivo, por lo que sea. ¿Alguna carta que se te ocurra que cambia mucho su nivel de poder según sellado o draft? No caemos. Yo creo que los ataques grandes, ¿no? Cuando los ataques grandes que exigen dos cartas para parar, pues obviamente habilita mucho el que tú cambies 2 cartas por una, ¿no? Entonces, si en media vas limando 2 cartas por una, en particular las flechas, ¿no? Un Riptide que te va metiendo 2 flechas, o sea, flecha, de 5 o 6, tú paras con 2 cartas, pues sí es verdad que no tiene arma, pero, pero si te empezáis los dos con las mismas cartas, pues igual, si no tienes tu ataques grandes para poder compensar que decir, pues te puede quedar también. Ya. Bueno, ¿Tú y eres tú? alguna. ¿Tienes alguna mente o no? Pues. Bueno, estaba pensando que a lo mejor las trampas. Porque son defensas 3 que valen en varios sitios, que tienen efectos interesantes casi todas, que te mantienen más o menos abierto, pero tienen un nivel de poder aceptable. Y es más complicado tener defensas 3 en el draft porque digamos que tienes acceso a menos cartas, como son premium, mucha gente las va a buscar porque son premium. Entonces, tener defensas 3 que te permiten estar bastante abierto y además que tengan más value aparte de ese valor defensivo, me parece bastante interesante. También el Peace of Mind, por ejemplo, es maravilloso. También lo he ensayado, pero especialmente me parece muy bueno en draft. Y luego, pues sí, los ataques de 6 son dioses. El Death Touch lo cogería siempre. Primero siempre, y yo las trampas son como al principio, por lo que tú dices. Bien, hay, para terminar ya, ¿alguna carta, aparte de Death Touch, o que digas, uff, si abro esto, la cojo seguro y tiro para adelante porque me parece que es aberrante en su arquetipo? Yo, por ejemplo, la especialización de Uzuri Sí, es un pick uno muy sólido, porque sí, como te decía, es un pick uno que no te deja abierto, ya que te condiciona un héroe, pero es que aunque no lo acabes jugando, quitar esa carta de que no te la jueguen a ti es una carta muy poderosa, ¿no? sí, Y como que tiene menos riesgo forzar asesino que los otros, ¿no? Si fuera una sí. carta de first pick de Ranger, ¿no? Yo tengo claro que voy a forzar, ¿no? Alguna de que todos tenemos en mente, ¿no? Alguna joda por aquel que es a piquear Ranger. Hmm, Y se abre el Metric, pues, ¿no? Que dices, no, por 1-4, le rompen las dagas, no sé qué, y hace first pick de eso. Si luego en la mesa hay otro par de Rangers o tres, es que ya aunque tengas un first pick muy bueno, sí, pero el riesgo de otros es mucho más que seas el cuarto asesino. ¿No? Yo ya. creo que hay un perfil de una power card de asesino como la especialización de Uturi o incluso los Spike, ¿no? Un Spike de Bloodshot, Hmm, me lo abro y lo piqueo uno, aunque vaya con mucha mentalidad de ir abierto,
pero hay muchas formas de estar abierto. Ahí está, yo creo que estás quitando ahí una que tiene un valor de 5, ¿no? Los 3 más los Sí, para ser 2. Pox. Pues yo creo que ese tipo de cartas no deberías dejarla pasar. Yo tenía mucha mentalidad de no, vamos genéricos, ataque de 6 todos, tal, pero es que al final, si todo el mundo va así, las de clase, en realidad las buenas vuelan, ¿no? Los buffos para los Rangers, etcétera. Pero las de clase muy poderosas, los ataques Vanilla Stealth no van a volar. Ya. Esos te van a volar. Pero las cartas premium de cada clase, lo que dices tú, los limitadores de combo, el Surging, los buffos, estamos diciendo híbridas, ¿no? Las trampas, los stats, eso va a volar. Entonces, si tú estás por estar abierto solo siendo genéricas, al final te queda un mazo Sí, muy genérico, pero muy poco poderoso. claro. Sí, es justo por ahí va que, o sea, que sí, que mantenerse abierto está bien porque es importante leer la mesa, draftear tu sitio, o sea, lo que seguro que te esté llegando, pues interpretar lo que está ocurriendo y coger formar el mazo que mejor se adapte a lo que está pasando alrededor, pero es que hay algunas cartas que son power cards que es que te empujan hacia un camino. Entonces, yo creo que hay algunas en cada clase que sí que te llevan. Las menos arriesgadas son efectivamente las de asesino, aunque has mencionado la especialización de Uzuri y no sé si estabas tú presente en uno de los drafts que jugué, se abrió una especialización de Uzuri. Creo que era el tercer sobre. Y se terminó picando el pick 14. Porque no había No, ninguna Uzuri. Fue muy lamentable. bueno, pues un draft sin Uzuris es Ya, ya. complicado, ¿eh? Ese fue uno de los que solo había 3 asesinos y todos iban a Arachni. Y a nadie se le ocurrió decir, me cambio a Uzuri solo por jugar esto. Pues mira, yo Uzuri qué ahora sé. es el mazo que, por muy mal que te esté yendo el draft, siempre o sea, es un mazo muy, ¿no? Que Sí, te vale. En las últimas cartas de los packs siempre te llegan stealth azules, amarillos, siempre te llegan. Pues yo creo que es un mazo que es bastante, en este sentido, sí, lo puedes montar con bastante facilidad sin priorizar picks altos. Si quieres montar un buen ninja, pero es que si no priorizas los ultis, si no priorizas, hay muchas cartas que hay muchos palos por ellas, ¿no? Entonces al final del sobre te van a llegar pues azules de coste uno que no te valen, que no le valen a nadie, sí. eh, los amarillas, malillas, ¿sabes? Mientras que para Octuri es que las últimas 5 cartas que te vienen en los packs es que te valen. Sí, sí, realmente al final, o sea, porque entre los dos asesinos tienen la virtud de las dagas, que son muy molestas y que tienen más pull que nadie, pero Aragni sí que su texto te obliga un poco a jugar pues más cartas con stealth, que ya es coger más cartas de clase desde antes, buscar las rojas Son activamente. block 3, o sea, es que son cartas, que coges una carta de stealth que mete un daño y no hace nada más, Sí, que bloquea 3. Entonces tener azules que bloquean 3 y que claro. la amenazas el piruleo al otro y la devuelves al mazo, eso yo creo que es. Si Solid, por ejemplo, es aunque tengas un par, el hecho de amenazar el dominante, el cambiazo, colar daño y que vuelva al mazo, que luego para el late game la vuelves a tener, Sí, vuelves a colar daño, y que tengas mazo de mierda de ataques, es que cuelas daño casi sin querer, ¿no? Entre las dagas y sí. eso, puedes no tener nada en un mazo muy regulero y saber cuándo parar, saber cuándo meter presión y ganar ventaja, ¿sabes? Y un detalle que parece pequeño, pero que no lo es que Arachni tiene menos vida que Uzuri. Es que es uno de vida, pero tiene menos vida. Y al final, como ya hemos dicho ya varias veces, la fatiga es una amenaza real. Hay que sacarle partido a todas las cartas. Uno de vida puede significar que tengas que defender antes de lo que deberías con otro héroe y que pierdas la iniciativa y que pierdas más cartas tontamente y que termines sin baraja o muriendo. O sea que Justo. Arachni tiene un coste de, vale, tengo una habilidad quizá más interesante si mi mazo está bien construido, pero claro, tienes que construir activamente ese mazo y luego, si no lo haces bien, te va a penalizar. Uzuri es como, he drafteado genéricas, no sé qué jugar, pues juego Uzuri, las meto ahí, meto una pila y para adelante. Claro. Uno de los riesgos que pasa al principio de este formato es que todo el mundo dice, voy a estar abierto. Entonces todo el mundo coge Sí, genéricas y luego cuando ves el pool de genéricas dices que esto al que mejor le viene es asesino. Entonces dices, acá, porque o Arachnivia te tira el stealth y luego la ataca con un ataque genérico sí. poderoso, O o Uzuri te hace el cambio y ya está. Zuri que te hace el cambio. Sí, Pero en Ranger, mucho del pool de genérico no te sirve.
pues que no combina bien con tu esto de tirarle a la flecha. Y ya está. Ya. Entonces, a Berta le puede interesar algo más, porque puede tener algo de golem, pero cuesta sacarle partido a las genéricas siendo en este caso Ranger, ¿no? Entonces ahí tienes que igual pues tomar algún riesgo antes, ¿vale? Le Sí. doy un buff o lo que sea, cortarlo, dar señal de que el Ranger está cortado y rezar, ¿no? De que no haya nadie muy obstinado ahí que se te metan a comer todo. Muy bien, pues la verdad es que creo que hemos explorado bastantes cosas y me llegamos a llegar justo una hora, así que perfecto. Aquí una mini guía de Outsiders para, pues como digo, los que vayan a jugar el scrimmage de este fin de semana, que creo que hay uno de sellado en Padis, si no me equivoco, pues que aprendan de alguien que ha hecho un 5-0 ya en un skirmish, y también pues para quien quiera jugarse un sellado cuando sea, o quien vaya a Amberes, que si no me equivoco el Battle Harden también es de sellado y draft. También alguna idea para draft, que todavía se va a seguir jugando porque algunos tenemos que practicar para el Pro Tour y nos queda unos días aquí de darle caña. Así que, pues muy bien, muchas gracias, Carlos. La verdad es que has comentado un montón de cosas muy interesantes y está muy bien, muy bien. Muchas gracias, tío. Muy bien, nada, un placer. ¿Alguna cosilla ya para cerrar? No me seas como Adri y te estés media hora. Una pincelada. Bueno, nada, que me encanta el Shaders, yo creo que les ha salido un set muy redondo. Creo que es difícil, el set se diseña sobre todo para draft, entonces el sellado, lo que digo, es más difícil no jugar asesino, pero aún así, creo que los partidos son muy interesantes, ¿no? No es como en un Racing que es Hero de Fice, el que tira el dado, lo ganas, porque en el Sí, sellado de Racing era casi todo Fice, ¿no? Salvo que te toca un pool muy fuerte de los otros, y ahí tirar el dado te condiciona mucho. Aquí yo creo que las partidas exigen mucho conocer los fundamentos del juego, cuándo parar, cuándo no, cuándo meter presión, cuándo arsenalear versus tirar todo directamente. Entonces yo creo que es un set redondo. sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, pues de nuevo muchas gracias y joder, pues muy bien, ya sabéis, si queréis seguir explorando el formato limitado de Outsiders, que tiene todavía miga por ver, o si vais a estar pendientes del stream del Pro Tour y queréis ver un poco cómo funcionan las cosas, pues aquí tenéis al señor Carlos que os responderá a vuestras dudas. Si veis cualquier cosa lo que sea, podéis poner en los comentarios y me encargaré de preguntarle para que nos diga su opinión. Y nada, Muy bien, un placer. nada, muchas gracias de nuevo y nada, lo dejamos por hoy. Esto es Fresamblo. Hasta luego. Vale, ahora queda